Estos tacos no son como los de México, ¿eh? No tú puedes comer eso diario. Es muy rica la comida. Me parece que sí es rica, pero es muy pesada. ¿Cómo ves la gastronomía de allá? Desde mi punto de vista, Sí. nunca, nada puede competir con la comida mexicana. Siempre está aquí, ¿no? Que de que, ay, es que comes comida mexicana y te da como chorro, ¿no? Pero también me pasó en Alemania. Y ahí no hay como los irritantes que nosotros tenemos. Sí. Pero es porque tu estómago como que no reconoce. De pronto, no sé si fue para mi estómago como, ay, esto está muy sano. No sé qué pasó. Pero bueno, a mí sí me dio. Tengan cuidado cuando coman acá porque pues es que es la comida diferente. Y de variedad, o sea, me parece que es muy rica la comida. Me parece que sí es rica, pero es muy pesada. Ya. O sea, es como muchas cremas, ¿no? O sea, con la carne, pero aparte con una crema encima y así como muy aceitosa. Está rico, por eso no te lo puedes comer diario. No. Y por ejemplo, como que garnacha porque está eso, ¿no? Está, por ejemplo, el Schäufele. Schäufele es como carnitas, ¿no? Sí, está como carnitas, está muy rico. No tú puedes comer eso diario. No. Está los Kloß, ¿no? Que son estos papas. Es que es mucho que papa, manzana, ciruela, ¿no? O sea, Sí. como mucho tubérculo. Sí. Sí hay que probarla, está buena. La salchicha, mira, excelente servicio. Amo. Yo podría comer salchichas siempre. De hecho, muchos alemanes sufren del colon por las salchichas. En el trabajo de mi esposo ya hubo 2 personas que las tuvieron que operar del colon. Por la cantidad de carne que comen. Yo siempre pido, por ejemplo, currywurst, pero con de ternera o de pollo, por ejemplo, porque no me gusta el puerco. Sí, eso es otra. O sea, como que su base es mucho puerco. Sí. Y yo no como tanto puerco. También como que no me cae tan bien. Ándale. Entonces sí, el puerco es difícil. ¿Has encontrado buena comida mexicana allá? En Nürnberg seguramente hay algo, ¿no? Sí hay restaurantes que hacen su mejor esfuerzo, pero es que nunca se va a comparar a comida de aquí. Pero sí hay restaurantes que a veces que hay mexicanos que se van y pues extrañas. O sea, la panza te llama cañón. Claro. Entonces, pues haces tus versiones, porque también tienes que adaptarlo un poquito para que también pueda tener público alemán. No van a vivir solo de público mexa. Claro. No les sale. Sí. Y tienen ahí que hacer modificaciones. Una vez fui a una taquería. Ajá. Y y así afuera como una especie de Speedy González, algo así. Yo dije, bueno, eso es como México, ¿no? Vamos a meternos. Y ya me meto y me dice el chavo, ¿de dónde eres, no? Porque pues me veo extranjera. Y yo, no, pues es que soy de México. Y me dice, oye, de una vez te digo, estos tacos no son como los de México. Era alemán este güey. Dice, estos tacos no son como los de México, ¿eh? O sea, los tengo que adaptar tropicalizar para que se me vendan. Y yo, sí, no te preocupes. Pero se me hizo lindo que, bueno, nada más te advierto, porque no vayas a pensar que no cocinamos bien. Es que hay que tropicalizar las cosas. A muchos alemanes les choca el cilantro. ¿Les gusta el coriandro? O sea, a mí me encanta. A mí también me lo súper amo. mega encanta. Pero hasta tengo un cuate acá. Tienes razón. Dicen que sabe como a jabón, Sí, ¿no? pero es el coriandro, o sea, el cilantro de Alemania. Sí sabe, a veces sí sabe raro. No sabe igual. ¿Sí? No sabe igual, sí sabe a jabón. Sí sabe a jabón. Y aquí sabe confirmadísimo, bien, sí es verdad. Yo dije, me están mintiendo, no se quieren comer lo que yo les hice, qué mala onda. Y aquí sí sabe bien diferente. Aquí los chiles saben bien diferente. Me alboré eso, ¿no? Es de los que yo he probado. ¿Ya? ¿Qué? Hay varias cosas que, por ejemplo, también lo que una vez intentamos hacer allá eran tortillas, ¿no? Ajá. Como compramos la masa, ¿no? La masa, ¿no? La harina de maíz, etcétera. Pero hay algo que puede ser, tal vez es como la altura, ¿no? Como por ejemplo, aquí una vez intenté, porque antes vivía en Guadalajara, ¿no? Intenté como conseguir torta ahogada, pero es todo un tema aquí en Ciudad de México, como estamos a 2,200. Sí, estamos a una altura y ese bolillo que usan o incluso no sé si se llama bolillo, pero ese tipo de pan, aquí no es tan fácil por la levadura. Tengo entendido, sí. Que solo en Guadalajara hay alrededor. Sí, ¿verdad? Es la buena. Ándale. Es la buena, nada más la de Guadalajara. Sí, hay varias cosas que ya luego no salen igual, pues.
yo he hecho tortillas y quedan chidas. Ya. Y las han comido alemanes y les ha gustado. Ya. Sí lo hemos logrado. ¿Sí te salieron? Sí Chido. me salieron. Lo que yo veo, por ejemplo, es que mis tortillas como que... Porque yo decía, sí no quedan igualitas. Pero yo lo atribuyo a que allá pues son las cocinas eléctricas. Casi no usan cocina de gas. Sí, no. Entonces no es con la flama, entonces la tortilla como que se hace diferente, digamos. Sí. Pero yo lo atribuyo a que es a eso. También es un tema, yo no sé. O sea, una amiga de mi abuela, que ella era del otro siglo, ella era la única persona que conocía que usaba de gas. Sí, no, es que no es común. Gas, ya ni sé dónde puedes conseguir. Yo llegué y yo así, ¿cómo se prende esto? Pero digo, rápido aprendí, pero sí fue para mí de... Órale, y si lo piensas, pues sí está peligroso, ¿no? Que sea, que sea con gas, pero pues bueno, algo hace en la comida. Sí, yo siento que algo le ayuda a la comida. Claro. ¿Qué consideras que es un tema tabú en Alemania? ¿La familia? ¿En qué sentido la familia? O sea, como que si empiezas a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos o así? Como que lo toman como invasivo, en lugar de, o sea, ¿qué te importa, como a la no? primera, ¿no? Si ya luego tienes más confianza. Sí, a la primera... Porque aquí preguntan, sí, ¿y en la casa qué tal, no? Como que puedes empezar una conversación así, pero allá no. O sea, allá te ven como, ¿qué te importa? ¿Por qué quieres hacerme algo a mí, a mi familia? Sí. Entonces, eso yo creo que no. El dinero. Ajá. O sea, de dinero entre trabajadores y así. Digo, también aquí en México. Pero allá es literal una cláusula de contrato. Sí. O sea, que no puedes compartir el sueldo. Aquí es como que pues no quieren y así las empresas les conviene, no hay comunicación entre los empleados. Okay. Entonces, pero allá, de verdad, o sea, de eso no se habla. Sí, de hecho, me acuerdo de mi primer trabajo me hicieron firmar eso, de que no podía decir lo que ganaba. ¿Sí decías qué? ¿Te corrían? Pues teóricamente, pues sí. Un es acta como administrativa, ¿no? Sí. Tendrían como una razón, ¿no? o darte una Abmahnung, ¿no? Abmahnung, de la que te pueden Abmahnung. dar 3 y ya te pueden correr. O tal vez ya de una, no sé. Pero, pues sí, también otra cosa es que se entera. Pero sí es cierto, como un tema súper tabú. Sí. Es el dinero, o sea, les cuesta mucho de cuánto ganas. ¿Cuánto te pagan por eso? No les gusta hablar de eso a los alemanes. Bueno, también si te preguntan así como, oye, ¿estás casada? Eso ya se considera acoso. Yo no sabía. A mí me dijo mi maestra, eso se puede considerar como acoso. En mis clases de esta que te digo de Beruf, eso no se los deben de preguntar, ¿eh? Y yo así de, órale. O sea, que un colega, tal vez en la entrevista de trabajo, pues sí, pero ya que un colega y así, como que eso... ¿Qué se puede considerar? ¿Eso sí, claro. O sea, sí, como... ¿estás casada? Hot no, latina, ¿estás casada? Sí, igual sí. A mí pero aunque te lo preguntan. O sea, cuando yo firmé mi primer contrato de empleo, sí tuve que poner mi Familienstand, ¿no? Mi estado, pues... que casado o sí, o sea, como que soltero. No eran tanto como con la empresa, sino como entre colegas, claro, sí. Como que eso no está tan bien visto. Claro. Y de lo que se habla, sí nos dijeron así como de, sí, temas que sí, luz verde, cerveza. Vía. Es vía, el clima y los deportes. Sí. El clima... Jan, a mí me sorprende el clima, cómo pueden hacer una conversación de 40 minutos hablando sobre el clima de la semana pasada, pero es que el clima del mes que viene, pero es que indican las aplicaciones. No, o sea, para mí siento que el clima es como algo súper trivial. No, sí, ellos hacen conversaciones largas acerca del clima. Ni sé de qué, no se me ocurre ni de no qué. Tienen, a veces también es como para romper el hielo, siento, ¿sabes? Como pero 45 minutos, Jan. Sí. Ay, no manches, ¿no? Ya ese hielo ya se derritió. Pues sí, para muchos no, es que son de poco a poco, se descongelan. Sí, ¿verdad? Poco a poco. Es que hay que trabajarlos. Y claro, otro tema tabú tiene que ver con nuestra historia, ¿o no? Claro. O tú lo puedes decir. Claro. Oye, ¿y tu tío? No, ¿y tu abuelo en qué trabajaba? No. O sea, incluso ya hay que tener cuidado con levantar la mano de cierta manera, porque si se puede confundir y te ven mal ellos, ¿eh? O sea, aunque no sea tu intención. Sí. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué? Es un delito. Sí, es un delito. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué hacía? Que pues aquí levantas la mano para agarrar el camión. Entonces llegas a Alemania y pues ¿cómo reconoces a otro mexicano, otro latino? Levantando la mano, ¿no? Y me dijeron así como de...
oye, ¿qué te pasa? Y yo así de, ¿por qué? Claro, no? Así estaría bien, Sí, ¿no? así estaría ajá, bien, y pero es lo que hacía. si ya haces más así, sí, úpale. que se ve el dedito de índice. Pero sí me dijeron, no, ten cuidado de cómo levantas la mano aquí, porque aquí sí está. ¡Camión! Sí, o sea, no, sí ese es un tema tabú. O sea, te pueden multar. Está prohibido disfrazarte de, pues del señor del bigotito. Del señor del bigotito. De Fito. Ya ni lo puedo decir, ya en alemana que ya digo sí de Voldemort, ¿no? Sí, está prohibido, te multan, porque tienen este carnaval que lo celebran en ciertas partes. En Colonia, en Düsseldorf. Y siento que voy por ahí el gracioso, porque siempre, ¿no? Dicen que las reglas se hacen porque alguien ya las rompió. Claro. Entonces, seguramente voy a ir un graciosito y pues ya, está prohibido, te meten a la cárcel. Sí, mexicanos, no se disfracen no, por de favor. Hitler, por favor. Sí, no, porque para carnaval. Nosotros, o sea, como que el gringo tiene mucho a burlarse de eso y como que también nosotros, o sea, como no es algo que vives y por lo que no ha sido señalado toda tu vida, pues para nosotros son chicles pues sí, ese tema, contexto. ¿no? Pero para ellos que todavía les pesa esa parte de su historia, pues sí es como súper imprudente. Claro. Digo, yo creo que tú llegaste y pues nosotros por querer, a lo mejor aquí en México por querer echar el chascarrillo, pues te hicieron comentarios al respecto, ¿no? Sí. Pero tú ¿cómo los tomaste? Sí, no, ya ligero. Ya estaba acostumbrado, pero justamente yo he contado un montón de veces esa historia aquí en el podcast, pero justamente yo vivía en un barrio y como el güey el malandrillo de la esquina, pero ya en sus o sea, ya era como malandrillo rucón, ¿no? Malandrillo aparte rucón, ¿no? Este señor chancludo panzón que se echa la caguama en la banqueta. Eso, güey. Y no, ¿de dónde eres, carnal? De Alemania. ¡Ah, huevo! Pinche hijo de Hitler. No, ya sabías cómo éramos los mexicanos. Sí, ya sabía. Y no manches, aparte ya lo había visto, ya me avisaron, no, pues mira, este güey aquí, bla, 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 la esquina, mejor hasta amigo con él, pues sí, porque, tranquilo, ¿no? Ya sabes. Y ya, jajaja, ¿no? Pero luego a mi cuate le taloneó 2 cigarros y ya nos hicimos compas de allá, ¿no? Pero sí, un tiempo tú muy siempre bien, me decía. Fraternizando con el jefe. ¡Órale! Siempre me decía un tiempo. Pero ya luego, sí, como nos agarramos cariño incluso, ¿no? Como ya nos saludábamos chido. Claro, y así. Sí, es de que es llevado. Y era su manera de darme un poco la bienvenida, ¿no? Porque pues, yo creo que es más bien de voy a echarle un chistecillo. ¿No? Así no, como que creo que nunca es en un sentido de señalar, sino como de, pues esto es lo que sé al respecto, pues voy a hacer un chiste de eso. Porque nos relacionamos mucho como que se rompe el hielo con la comedia, por así decirlo. Y pues sí entiendo por qué te lo pueden decir, pero ahorita yo ya digo, no manches, no. Si es un alemán que acaban de conocer, no le digan no, o sea, que no sea algo que sea tema, por favor. Porque no lo toman muy bien. No creo que todos lo tomen como Jan. Sí, no, incluso nos pasó aquí una vez que llevó un compa alemán, ¿no? Y aquí con varios cuates mexicanos íbamos a ir ese día a las micheladas, creo. No, y el güey bien emocionado y así, wow, vamos a las micheladas. Todo feliz, ¿no? Así todo feliz. Con el love bombing que da el mexicano. Así. Y mi compa, ¿no? El mexa, le dice, oye, carnal, tu abuelo era fan de Hitler. Así, quiso romper el hielo, ¿no? Y así se súper congeló, ¿no? Esta historia ya pasó, quedó en el pasado. Así no, y aparte le quitaron todo su mood que iba a decir una gomichela, ¿no? Ay, no, pobrecito. Es que no, o sea, nosotros lo decimos así como chicles, pero sí es delicado. Para un alemán sí es algo con pincitas. Claro, y el humor mexicano también es muy diferente al alemán, ¿no? Como que... Por ejemplo, ¿has podido sacar una sonrisa de los alemanes? No, o sea, esta es la primicia. No, pero solo tengo una amiga que ella decidió, o sea, fue como mi esposo convive con alemanes, entonces es más fácil que lo inviten y ya yo como por consecuencia, pues conviven conmigo. Sí. Pero pues ya, no pasa de ahí. Y esta vez en esa fiesta platiqué con esta chica, nos llevamos muy bien.
Y después como que le dije, ay, ¿cuál es tu Instagram? Y y ella me dijo, ay, sí, pero no lo uso para nada. Como pintaba cuadros, me dijo, no me lo uso para pintar mis cuadros. Y yo, pues para verlos. Y la agregué. Y después me escribió y me dijo, oye, ¿podemos irnos a tomar un café? Y yo de... Una alemana a mí, así como súper, yo de, amor, me escribió una alemana, que si queríamos irnos a tomar un café. Y salimos, fue muy padre, pero muy puntual. Claro. O sea, literal fuimos, nos echamos, o sea, yo me tomé un matcha, no sé, y me comí un pastelito. Ella igual, duró como 1 hora y después de, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y, sí, pero yo así súper alegre. Oye, y también lo que está súper interesante, que, por ejemplo, tu esposo, ¿qué te ha contado sobre los choques culturales en la chamba? ¿Por qué? O sea, te lo pregunto porque en Franconia son súper de como tienen la cultura de viernes a la 1 ya dejan caer el lápiz, digamos, ¿no? Sí. Es sagrado el sábado, domingo. Vacaciones sagradas, o sea, por ley que te marquen o algo así, o sea, no existe esto como, o sea, la cultura laboral es completamente diferente. ¿Qué te contó unos chismecitos que puedes compartir aquí? O... Sí, o sea, dice que fue un shock súper grande porque trae toda la dinámica de aquí y aquí todo es rapidísimo. Urge para ayer. Todo va tarde. Todo urge para ayer. Y allá es como que era de, cálmate, o sea, está bien, se va a solucionar. Y él como, pero es que, no. Así que tranquilízate. No. Pero es que tiene que estar para el lunes, voy a llevarme trabajo a la casa. No, toma tu descanso. Como ese tipo de claro. Para que en realidad si lo piensas, pues está bien, ¿no? Y te frustra un poco porque dices, pero es que va a urgir y cuando lo pidan y pues ya veremos qué hacemos. Pero es como resolver otro tipo de bomberazos. Y aún así no es tan grave, ¿no? Porque aquí es como, no está, no, hombre, no, ya lo van a regañar. Y no, ahí es como que ellos pueden decir, sí, no está porque estaba haciendo esta otra cosa. Jessica, muchas gracias hoy. Vielen Dank. Vielen Dank. No, muchas gracias a ti, Jan, por la invitación. Sigan a Jessica en TikTok mayormente, en Instagram. Abajo en la descripción están las redes.